Bueno, bienvenidos hermanos a aquí la última sesión de presentación. Nos falta una más de preguntas y respuestas si usted desea participar en eso. Pero aquí vamos a entrar a esta última titulada La vida justa, de acuerdo al pasaje que nos falta aquí de Colosenses capítulo 3 hasta llegar al verso 6 del capítulo 4. Pero antes de regresar al tema, vamos a pedirle al Señor que nos recargue la batería. Ya comimos, nos da sueño después de comer. Yo creo que todo ponente de conferencia dice, esta es la sesión más difícil. Y sí lo es, porque yo tengo sueño también. Así que no se sienta mal si empieza a hacerle así usted, a cabecear. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has dado de tu palabra, que es buenísima tomar de ella, que tiene un sabor refrescante, que tiene un alimento incomparable. Y te pedimos, Señor, ahora que nos ayudes a entender de ella algo que tal vez no hemos visto antes o que se nos ha olvidado, algo que aprendimos de hace mucho tiempo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe en esto, que nos bendiga, que nos haga gente con más amor hacia ti y hacia nuestro vecino. Gracias por estas amonestaciones, estas aplicaciones que tú nos das en tu santo libro. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí entonces es la última sesión de esta conferencia. La vida justa es el título. Los proponentes de la teoría crítica de raza y la justicia social, ellos han recogido filosofías, teologías, filosofías de varios lugares, de los marxistas, de los psicólogos, de la sociología, de la academia, digamos, de la ciencia, de la neurología, todo para formar una nueva manera de pensar y nueva manera de percibir el mundo. Y eso se lo añaden a la Biblia, lo unen con la Biblia y revisten la Biblia, cambian el significado de los términos bíblicos para solucionar problemas sociales. Y estos problemas sociales no son nuevos, es algo que ha existido desde que la humanidad ha existido. Y entonces quiere decir que la Biblia, esto significa que la Biblia ya tiene soluciones para estos problemas sociales. Ya están ahí, ya las dio. Y tratar de cambiarlas solo crea más problemas. Ahí vamos a ver cómo funciona esto. Primero empecemos leyendo el pasaje del capítulo 3 del 16 al 17 en Colosenses. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo de todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así entonces podemos ver la sabiduría divina es el primer encabezado aquí. Y vemos de que Pablo nos amonesta que nosotros habitemos, es decir, estar viviendo en casa. Habitar es cuando uno se cambia la ropa, ya no anda de ropa de vestir o ropa de andar afuera, y se pone tal vez su pijama o sus shorts y unos pantuflas, ¿verdad? Y se queda.
es decir, vive, habita. Y entonces dice aquí Pablo, habite en abundancia, es decir, que la palabra no solo sea un verso aquí o un verso allá, sino que su casa de su alma, de su mente, de su mansión mental, todos tenemos un palacio mental, ¿verdad? Ahí donde tenemos varios dormitorios con recuerdos y con cosas de nuestra vida. Hay algunos dormitorios que están sellados. Yo no voy ahí ya, eso ya lo condenamos, eso me olvido de eso mejor. Cosas así. En este palacio mental uno puede ponerle los muebles del mundo o muebles de las Escrituras. Y esas riquezas, esos tesoros de las Escrituras son los muebles que deberían de estar en el palacio del cerebro de uno. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Y cuál es? Con toda sabiduría. Y ya vimos este pasaje en Proverbios del 8 al 22, que la sabiduría en la Biblia es una persona, es Cristo mismo. La sabiduría de Dios es Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Verbo. Con toda sabiduría es la persona y la obra de Cristo. Y eso, enseñándoos, amonestándoos unos a otros. Y miren cómo. Con salmos, es decir, los poemas de la Biblia y poemas que nosotros mismos podemos componer. Los himnos, las canciones espirituales. Es decir, es un matrimonio de la doctrina y teología de la Biblia con el arte y la creatividad de nosotros. Ese es el matrimonio. Es decir, hacemos pertenecer la revelación de Dios a nosotros mismos poniéndole esa arte y creatividad nosotros mismos a ella, expresándonos nosotros con las palabras que nos da la caja de tesoro que es la Biblia. Eso es lo que hicieron eso es lo que hace el salmista en Salmo 119. Toma la Biblia y hay un predicador, se llama Brian Borgman, yo creo. Un predicador dice que el Salmo 119 fue escrito por Daniel y da varias evidencias. El Daniel, si fue él, Daniel toma la Biblia, toda la Biblia en Salmo 119 y se expresa de ella con arte, con creatividad, con un poema tan bello y usa imágenes de la Biblia en varias partes de su creación ahí. Y así es lo que nos está mandando aquí Pablo. Tomen la revelación y sabiduría de Dios, háganla en su corazón en sí, como un dibujo bellísimo. Vívanla, habiten en ella, mediten en ella. Y por eso es que en el verso 17 dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Es decir, dibujo, arquitectura, entrenando perros, la cocina, la música, vendiendo huevos en la marqueta, todo, recogiendo la fruta en el campo, todo se puede hacer de acuerdo a la palabra de Dios y a la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, es decir, en el trabajo, cantando gloria a Dios, porque tenemos algo que hacer. El trabajo es, y eso lo vamos a ver en un momento, el trabajo es parte de la naturaleza creada del mundo. Es decir, antes de la caída ya había trabajo. No va a ser una vacación permanente el cielo. Va a haber qué hacer. Va a haber que obrar ahí. Pero me estoy adelantando. Cristo mismo nos da un ejemplo aquí, en Mateo 4 del 1 al 11. Él habita en la palabra de Dios. Él
la palabra de Dios la tiene guardada Él en su persona. Pues Él es la palabra de Dios, se puede decir, ¿verdad? Pero Él vive en ejemplo porque Él es verdaderamente hombre. Él es hombre. Y lo que Él hizo como hombre se nos ofrece a nosotros también como ejemplo. Aquí dice Mateo 4, del 1 al 11, vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, por supuesto, es hombre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, es la Biblia, que sale de la boca de Dios. ¿Se ha preguntado usted cuál fue la tentación ahí? La tentación de Jesús ahí fue deshacer su misión. Porque Él, 100%, bien pudiera haber hecho de esa roca, de esa piedra, en pan, fácilmente. Pero ahí lo que hubiera hecho es mezclado la naturaleza de hombre con su naturaleza de Dios y se deshace la misión. Jesús siempre tuvo cuidado de no mezclar su naturaleza, esa es una cosa. La segunda cosa que es la tentación ahí es hacer algo para su propio beneficio y vanagloriarse. No es un milagro para revelación. Todos los milagros de la Biblia son de revelación de Dios, es decir, instruyen al pueblo de Dios. Pero aquí esta obra que el diablo lo está llamando a Jesús que hiciera, sería una obra que solo era para beneficiarse a sí mismo. Entonces la naturaleza de la encarnación ahí estaba perjudicada si Jesús hubiera tomado esa tentación. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto sale de los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, el Torah. Es decir, de que el centro del Antiguo Testamento especialmente es el Torah, son los primeros 5 libros. De ahí surgen todo lo demás de la Biblia, del Torah. Ese es la perla del centro de la Biblia. Toda la Biblia es preciosa, pero el Torah es donde están como las ideas, como los colores primarios, como el rojo, el amarillo y el azul, es el Torah. Cuando se mezclan esos colores salen los demás. Bueno, por eso es que Jesús está respondiendo con pasajes del Pentateuco. Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, yo no voy a poner bajo examen la naturaleza de Dios y provocándole a Dios que haga algo solo para que se compruebe conmigo. Es decir, yo no tengo confianza en Dios, así es que yo voy a hacer que Él haga algo para que compruebe que Él es fiel a mí. Miren cómo, y quería romper el diablo esa relación entre el Padre y el Hijo. Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás. El verso 8, ahora otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Es decir, tuvo que comer al fin, porque confió en su Padre. Me imagino que Jesús en su humanidad estuvo muy débil aquí.
Y me imagino también que él sentía una tentación fuerte. La idea es de que Jesús sintió toda la tentación que sentimos nosotros. Pero cuando nosotros sentimos tentación, hay un momento donde cedemos. Hay una máquina que es una prensa, ¿verdad? Y la prensa, hay un canal en YouTube. ¿Puede la prensa aplastar esto? Hydraulic press, le dicen, es el canal. ¿Puede prensar esto? Le meten una manzana, ¡plá! Se aplasta. ¿Cuánto aguanta? Le meten una batería, ¡plá! Se destripa. Le meten una bala, ¡pah! Se destripa. ¿Cuánto aguanta esto? Y todo al fin cede a la prensa. Pero Cristo puesto bajo la prensa de la tentación nunca cedió. Y lo aguantó más a lo máximo que todo ser que ha habido en la existencia. Y eso es una maravilla, es asombroso. Porque en su humanidad le echaron dudas, pues sí, si se acuerda en el Getsemaní, dice, si hay alguna manera, cualquier manera, algo que se pudiera hacer para que yo no tenga que hacer esto. ¿Por qué? Jesús temía dos cosas, temía la ira de su Padre y temía el dolor que le iba a venir encima. Son dos cosas grandísimas. Una tentación tan enorme que sintió en ese momento nuestro Señor Jesucristo, que se acercó al filo, al precipicio, ¿cómo se dice? Precipicio, donde el universo se hubiera caído. Ahí la prensa lo tenía así como que se estaba desbaratando la prensa. Se estaban estallando todas las cosas y no cedió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué estaba en el centro del alma de Jesús? La palabra de Dios, la sabiduría divina, el verbo de Dios. Ahí leemos otra vez en Juan capítulo 1, solo para acordarnos. En el principio existía el verbo estaba con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, es decir, por medio de su diseño, su arquitectura, su dirección. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, su instrucción es lo que ordena el universo y cómo funciona la materia, las moléculas, los principios de la física, el movimiento, la termodinámica. Todo está de acuerdo a lo que Jesús, el Hijo de Dios, dijo, como el arquitecto de todo. Entonces, ¿cómo funciona la vida humana? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funciona la familia? Es de acuerdo a la sabiduría de Dios. No me había puesto esto, no sé si se está escuchando bien. Ok. Bueno, se estaban escuchando ahí los pelitos y todo. Entonces, todo eso de acuerdo a la intención y personalidad de Cristo. No hay como fuerzas fuera de lo que Él dirige. No hay fuerzas económicas, psicológicas, ni el clima, ni todo eso que están fuera de la sabiduría de Cristo. Él es el que ha hecho todo. Y cuando Él nos dice así es como funciona, debemos de hacer caso. Es como aquel que compra un juguete para su niño y lo saca de la caja y ve el libro de instrucción y lo tira al lado y empieza a tratar de armar el juguete.
y pasa 2, 3 horas allí tratando de armar el juguete y no sabe, no le puedo hacer nada a esta cosa. Y el niño le dice, papá, aquí están las instrucciones. No, ni te acerques con eso. Así pasamos. Tenemos las instrucciones del sabio diseñador del universo aquí en la Biblia, pero no le hacemos caso. Es nuestro pecado. Entonces, de acuerdo a la sabiduría de Dios, ¿cuáles son las instrucciones para no ser pobre? Para no sufrir demasiado en esta vida. Porque Dios sí, a muchos llama a un sufrimiento, pero hay sufrimiento bueno y justo. Hay un sufrimiento que Dios sabe por qué, pero normativamente, es decir, aquel que Dios no tiene algo extraordinario para esta persona, estas normas funcionan para tener una vida, como dice la palabra en Éxodo, una vida larga. Y dice aquí entonces la dirección de regreso a Colosenses. Mire por qué la sabiduría de Dios, todo lo que hacéis, en el verso 17 de Colosenses 3, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Verso 18, mire cómo sigue. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, ahora entramos a la práctica. ¿Y cuál es la primera unidad de la sociedad? La familia. Exacto. Sabiduría práctica. Tenemos la sabiduría divina y aquí está el segundo encabezado. La sabiduría práctica que se encuentra en Colosenses 3, 18 al 4, verso 1. Vamos a leerlo de una vez así. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Miren qué práctico esto. Es tan fácil, tan sencillo, pero aún profundo también. Primero, la familia, vamos a ver. En el verso 18 al 21 habla de mujeres sujetas a los maridos que amen a las mujeres, hijos obedientes, padres que no enojen a sus niños. Todo esto se revuelve alrededor del gran diseño divino. Ahora, aquí también otra vez nos encontramos con un pasaje que requiere un estudio profundísimo. Pero les voy a dar algo ligero en el libro de Ruth. El libro de Ruth se trata de una ruina que viene, ¿por qué? Por lo que pasó en el libro anterior. En el libro de Jueces hubo se destapó una guerra civil entre los hijos de Jacob en Israel. Es decir, todos los pueblos, las 12 tribus lucharon uno contra el otro porque una mujer en el capítulo 19 de Jueces. A ver. Aquí en el capítulo 19, verso... A ver, ¿dónde está esta atrocidad horrible? Aquí está, mire, en el 24.
aquí está mi hija virgen y la concubina de él, es decir, unos hombres, bueno, el 23. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos, el 22. Mientras ellos se alegraban, aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Miren aquí cómo causa cómo lo torcido del género causa una degradación del valor de la mujer. Pues ni la quieren, solo quieren al hombre. ¿Por qué? Porque sí, relaciones con la mujer tiene implicaciones de hijos y de familia y todo, pero hombre a hombre, no, eso es puro placer, puro deseo. Por eso ni la querían a ella y aún la usaron como prostituta. Después miren cómo pasó. Hombres perversos rodearon la casa golpeando la puerta, hablando al dueño, al anciano, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no os portéis tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamía. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme, ¿saben qué? ¿La concubina de quién? Este hombre es un levita que tiene una concubina. Es una depravación horrible. Permitidme que las saque para que abuséis de ellas y hagáis con ellas lo que queráis. Pero no cometáis semejante infamía contra este hombre. Ahí también se pierde esto del cuidado que el varón debe de tener con su mujer. No la aprecia, son propiedad. Es parte del pecado que se ve aquí. Pero los hombres no quisieron escucharle así, que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió la puerta de la casa, este levita, y salió para seguir su camino, y aquí que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Esta imagen trágica, horrible, es por la degradación de lo que la gente piensa de Dios. Ellos no incluyen a Dios ya. Dios no tiene ningún lugar en el corazón de este pueblo. Y son los mismos de Israel. Es un levita. Y él le dijo, mire cómo la trata. Él le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y ahí se despertó una guerra horrible entre todo Israel. ¿Y por qué? ¿Cuál es la conclusión del autor del libro de Jueces? ¿Por qué pasó todo eso? En el verso 25, en el último verso de Jueces, 21-25. Miren ahí. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Después de eso viene el libro de Ruth, que es un rescate cariñoso de Dios. Dice, bueno, usted conoce la historia, no la podemos leer toda, aunque me da mucha ganas de leerla toda ahorita, pero dice aquí en el verso 8 de Ruth capítulo 1, aquí está el tema del libro. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada uno a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotros, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Es la misericordia. O la palabra hebrea, chesed. En inglés se traduce loving kindness. Esta es la característica eterna en
el Dios Trino. Porque piénselo bien, puede existir la gracia en el Dios Trino, porque la gracia es mérito, es favor inmerecido. ¿Puede haber favor inmerecido en Dios Trino en la eternidad? No lo puede ver. ¿Por qué? Porque todas las personas de la Trinidad merecen favor. Todos son perfectos y admirables. Pero ¿cuál es la característica en Dios de donde nace la gracia ante nosotros? Una característica eterna. Es el Gesed de Dios. Es la misericordia, el cariño de Dios. De eso se trata el libro de Ruth. Y ese cariño habita mejor que cualquier otra sociedad humana, habita mejor en la familia. Y por eso es que el libro de Ruth se ocupa en reformar la familia después de la tragedia del libro de Jueces. La familia está destrozada, despedazada literalmente en el libro de Jueces, y Ruth lo trae todo de regreso. Y el fruto, ay, qué tan bello, el fruto de eso se encuentra en el verso 18 del capítulo 4. Bueno, leamos desde el 15. Ya ven que Booz ha redimido a Ruth. Ruth tiene hijo. Booz, disculpe. Booz es el nombre del esposo de Ruth. Sí. Ajá, Obed, sí. Y entonces dice Booz, tomó a Ruth en el verso 13 y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz a un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemi, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Y entonces dice aquí en el verso 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y a Isaí engendró a David, quien es el abuelito de Jesús. La redención de Dios para la familia produce la línea o cuida de la línea del gran Salvador, quien es Jesús, el esposo de la iglesia, la cual somos nosotros. Entonces la familia en el libro de Apocalipsis capítulo 19 es una de las grandes muestras de la gloria de Dios en la tierra. Apocalipsis 19 del 7 al 9. Regocijemos y alegrémonos, démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. El matrimonio, la familia, la boda, el fruto del matrimonio que son los niños, son todo una muestra de la gloria de Dios. Y el esfuerzo de la TCR, de la interseccionalidad, de la filosofía de género, de LGBTQ, todo es, sí, de la homosexualidad, todo eso, es un ataque a este muy fino
grano de lo que Dios nos ha dado para deshacer estas uniones, destrozar los matrimonios y deshacer de una de las mejores muestras de la gloria de Dios. Esa es la familia. Y ya ven ustedes que eso sería un tema de conferencia solito. Pero después sigue otro consejo, otra amonestación de Pablo aquí en Colosenses, en el verso 22. Siervos, que es la misma palabra para esclavos, porque en ese tiempo pues no había manera de tomar bancarrota y que le perdonaran o que a manera de en bancarrota como para reformarse uno. La manera que uno se podía reformar en bancarrota era hacerse siervo o esclavo de un dueño, y así uno sobrevivía. Y especialmente de acuerdo a la economía del Antiguo Testamento, uno podía ser libre después de 7 años si lo deseaba, pero muchos de los esclavos de esta era vivían bien, vivían como empleados. Hay mucho que decir ahí, pero eso es lo más sencillo que se puede decir. Bueno, el trabajador y el jefe aquí, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar, sino con sinceridad de corazón. Y miren lo que dice él en su aplicación. Es a Cristo, en el verso 24, es a Cristo el Señor a quien servís. Pero la filosofía del comunista es: los trabajadores deben derrumbar a los jefes, a los dueños, porque ellos son ladrones. Y por eso promueven las revueltas, las uniones y todo eso, que le quitan propiedad, le quitan el dominio que tiene el jefe. Pues sí, el jefe es el que ha puesto todo su riesgo para levantar un negocio, y el trabajador llega ahí y se beneficia de este negocio que ha creado aquel patrón. Pero el trabajador no ha arriesgado nada, es el jefe que tiene que tomar toda la responsabilidad de ese negocio. Y por eso aquí Pablo está diciendo: no, le servimos a Cristo. Esta es la amonestación. El trabajo es un elemento bueno en la creación, porque existe antes de la caída, como dice en Génesis 2:2. Y Dios mismo trabaja ahí, miren aquí, Génesis 2:2. Es algo que se encuentra en la naturaleza de Dios. Dicen: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y es la misma palabra para trabajar, que se encuentra otra vez en el contexto de la historia de José en Génesis 39:11. Es decir, la obra de Dios es un trabajo que Él hizo. Y Dios reposó en el último día, en el día séptimo, de toda la obra que Él había hecho. Dios trabaja y a Él le gusta. Él se deleita en su trabajo y es parte de su naturaleza eterna. Entonces, nosotros no nos espera una vacación permanente en el cielo, nos espera días de trabajo buenísimos, días con satisfacción, días donde, si no sé, tal vez así va a ser, espero que sí, porque a mí me gusta dormir. Días en donde podemos acostarnos tranquilos y decir: qué buen día de trabajo tuve. Yo creo que va a ser parte del cielo, espero que sí. Aunque dice que no habrá noche ahí, pero yo digo, bueno, es poema, ¿verdad? Porque a mí me encanta lo frío de la noche y las estrellas y todo. Y pienso que a Dios también le gusta, pues Él fue el que lo hizo, ¿no? Y hizo las estrellas. Me imagino que Dios tiene un lugar para la noche también en el cielo. Pero no lo conocemos todavía. Hay mucho que Dios no nos ha dicho del cielo todavía. Y ese es uno de las buenas cosas que nos espera. Bueno, sigamos. El trabajo es parte de la naturaleza de Dios y es bueno disfrutar los frutos del trabajo. Aquí en Eclesiastés, esto para poder encajarlo en todo el tema más grande,
Esto está en contra de la filosofía marxista que habla de que uno no puede acumular bienes o no puedes hacer negocios, que todo se debe de distribuir igualmente. La Biblia no conoce eso. La Biblia dice que es el gozo de uno, es el premio de uno trabajar y poder tener cosas, y también cómo uno puede hacer uso de eso, como hacer un buen distribuirlos bien entre los hermanos, digamos, ser alguien que es bondadoso con los demás, generoso. Pero todo esto tiene que estar en el contexto de su cristiandad. Bueno, aquí en Eclesiastés 5, a ver si lo encuentro. Eclesiastés 5, del 18 al 20. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. En Eclesiastés. Ahora dice usted, tal vez, alguno diría, no, el autor de Eclesiastés está dando ejemplos malos, está dando mala teología. Y aquí no, el libro de Eclesiastés no da mala teología. Nos está enseñando cómo vivir la vida de acuerdo a la soberanía de Dios y de acuerdo a cómo vivir en un mundo caído. Estas son buenos consejos en el libro de Eclesiastés. Pero sí es una obra de arte también, así es que hay que tenerle sabiduría para interpretarlo. Pero eso ya es otra conferencia, ¿verdad? Ya es otro tema más largo. Al fin, ya hablar de la propiedad privada, es decir, los bienes del trabajo, encontramos aquí en Éxodo 21 al 23. No lo vamos a leer todo. En el Éxodo 21 al 23, Dios establece, mire aquí, Éxodo 21, el primer verso. Después de dar los 10 mandamientos, en el primer verso dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Él dice, de acuerdo a los 10 mandamientos, estas son cómo juzgar en tu contexto. Si fueran los 10 mandamientos, sería una lámpara de Dios y se la pone en el suelo. Todas las sombras alrededor de esa lámpara son como la superficie o el contexto en donde está. Si lo pone en este salón y todo lo demás está oscuro y solo es esa lámpara, los 10 mandamientos, usted va a ver quién está aquí adentro, ¿verdad? Oh, está esta persona, esta persona, esta persona. Y por eso es que las ordenanzas que se dieron aquí son ordenanzas para el contexto del oriente antiguo de esta era. Pero si esta misma lámpara de los 10 mandamientos se viene aquí al sur del monte, va a iluminar nuestras circunstancias también y serían diferentes, pues porque nuestras circunstancias son diferentes. En los 10 mandamientos lo importante de ella es que es cruciforme, es amar a Dios y amar a nuestros vecinos. Eso es lo importante. ¿Cómo amamos a nuestros vecinos? El Éxodo 21. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años. Aquí hay instrucciones para comprar y vender, para sostener a aquellos que no tienen nada, los que se hacen en siervos, cómo tratar a los empleados, cómo tratar a la propiedad de otros. Mire el capítulo 22.
Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por él. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido, muere, no habrá culpabilidad de sangre. Y sigue la instrucción de Dios sobre la propiedad de este pueblo. Es decir, algunos tienen más, algunos tienen menos, algunos no tienen nada. No es una igualdad, pero todo está bien porque Dios es el que da. Y Dios decide quién tiene más y quién tiene menos. Bendito sea Dios si tengo mucho o tengo poco. Esa es la actitud cristiana. Y al fin Pablo da esta meditación en el libro de Filipenses. Es bastante, ¿verdad? I'm sorry. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Dice Pablo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Miren, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que, voy a correr esta carrera y voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo. No es que voy a ganar un juego de fútbol o esta entrevista me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo. No, Él dice, toda situación de mi vida la puedo superar de acuerdo a la soberanía de Dios, porque Él me sostiene. Eso es lo que significa el pasaje de Filipenses 4:13. Bueno, llegamos entonces a la última parte, el último encabezado, en Colosenses capítulo 4, verso 2 al 6. Leamos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad, miren, él sigue usando esta palabra, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La aplicación final de Pablo en Colosenses, antes de comenzar sus saludos, tiene la descripción más clara y amplia de la actitud cristiana. El personaje aquí retratado es de uno de humilde gratitud, ansioso por proclamar el Evangelio con amabilidad y con inteligencia bíblica. Y Pablo ha dado un bosquejo detallado de ese Evangelio, vinculándolo a cada sección de la Escritura. ¿Se fijaron que los profetas, el Torah, los salmos, todo se conectó con Pablo aquí? Pablo no dejó ninguna parte del Antiguo Testamento, no la dejó, no la ignoró. A todo se refirió, las 3 partes del Antiguo Testamento: el Torah, los profetas y las Escrituras. Aquí está el punto saliente, el quid de toda la argumentación anterior. La vida de pensamiento y la personalidad del cristiano está esculpida del crudo bloque pecaminoso que una vez fue. Al ser salvo, la persona piensa cada vez más como el mismo Cristo. ¿Fue Cristo alguien que decía, me da envidia que esa persona tenga más? ¿Fue Cristo alguien que decía, es injusto que los romanos se han robado mi tierra? ¿Yo me merezco la tierra de los romanos? No, Cristo no fue así. Cristo se aferraba al Evangelio y a las Escrituras de Dios. Y Él sabía el destino que Él tenía, que es dar su vida por su pueblo.
Y el destino de nosotros es diferente, es tener confianza en la vida que dio Cristo por nosotros. No hay otra manera de vivir. Las creencias de TCR y interseccionalidad, esas creencias no hacen más que perpetuar el odio, coloreando cada consideración con la presuposición del racismo. Siempre hay racismo, siempre hay motivo de enojarse, motivo de rencor. Al hacer esto, el espectro completo del pecado y sus remedios se manchan juntos, indiferenciados, es decir, todo el trabajo que hace la Biblia para darnos específicamente, quirúrgicamente, las aplicaciones de la Biblia, todas se manchan y se hacen en café, como cuando uno mezcla todos los colores de pintura, se hacen en café, un café feo, indiferenciados. La Biblia se convierte en un libro de cuentos de víctimas oprimidas que resisten heroicamente a sus opresores y nada más. No tiene redención. Y atrás quedó la guía meticulosa y las advertencias, como aquí le usé la palabra, quirúrgicas, dadas por los escritores bíblicos, reemplazados por la retórica de los aspirantes de Martin Luther King Jr. Pablo ofrece una solución sustantiva, sólida, precisa al problema de la comunidad humana. Y eso es universal y atemporal. Es decir, nunca pasa de moda la Biblia. Entonces, al fin, tengo un pasaje más, pero tal vez usted lo puede leer en su meditación, porque es largo, el Salmo 40. Léalo usted y miren cómo aplica, es su tarea, cómo aplica a todo lo que hemos hablado. Dice, solo voy a leer un verso. En el verso 16 del Salmo 40. Voy a leer dos versos. El verso es que está muy bonito. El verso 8 del Salmo 40 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Verso 16, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú, no el gobierno, no la política, no alguna figura con el cambio y la esperanza, digamos. No. Tú, Señor, eres mi socorro y mi libertador. Y después dice, Dios mío, no te tardes. Así vivimos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Oremos y así concluimos la porción de presentación. Señor Jesús, gracias por tu palabra tan bella, en donde encontramos las profundidades y los secretos del universo, el diseño de todo que has puesto, la belleza y el significado de todo lo que es. Está en ti, Señor. Tú nos das eso como regalo, como un don. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos aliente, nos refresque, nos dé fuerza para seguir adelante, para escuchar de ti siempre y vivir alegres, contentos, agradecidos contigo, siempre luchando con fuerza por tu verdad, Señor, confiando que tú ya ganaste la victoria. Gracias, Señor, por esta vida que nos has dado y por la cual está por venir. En el nombre de Jesús. Amén.